Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por el RAP, construyendo tu futuro. Alianza Patriótica no ratificará reformas a la salud y educación y pedirá junto a los liberales su derogación inmediata. Protestas pacíficas terminan en batalla campal con golpes, gases lacrimógenos, heridos y daños a edificios históricos capitalinos. Diputados suspenden sesión donde ratificarían polémicas reformas en salud y educación. Partido Nacional y Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa piden a congresistas dialogar antes de ratificar reformas en salud y educación. Fundador de Facebook y escritor israelí dicen que Honduras junto a Bangladesh y Yemen no entran al futuro de la educación del siglo XXI. Madre de menor abusada sexualmente en La Ceiba pide a Fiscalía no dejar impune el caso y denuncia que padres de victimarios quisieron comprar su silencio. Andy anuncia paro contra ilegal cobro de impuestos sobre bienes inmuebles porque viola la Constitución. Partido Innovación y Unidad retoma principios doctrinarios socialdemócratas y cambia de conducción. Los titulares fueron presentados por el RAP, construyendo tu futuro. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 29 de abril. La noticia del día es presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. La bancada del Partido Liberal y de la Alianza Patriótica decidieron esta noche pedirle una cita al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, para que retire los dos decretos referidos a salud y educación aprobados la semana anterior. El objetivo es la paz de Honduras. Nuestras bancadas se han reunido y han discutido la posibilidad de buscar consensos, o mejor dicho, los consensos apropiados para evitar de que se siga polarizando la sociedad en Honduras y que se siga creando más odio entre los hondureños. Entonces, se analizó los decretos que fueron sometidos al soberano Congreso Nacional. Inicialmente la alianza no vio ningún inconveniente, pero cuando vemos, ¿verdad?, que hay diferentes sectores de la sociedad que están oponiendo a estos decretos, lo ideal y que hemos consensuado también con la bancada del Partido Liberal es que le solicitemos al Partido Nacional que lo retire y que se cree una comisión de negociación donde se busquen consensos, y una vez si se encuentran los consensos, pues que se vuelvan a presentar en el Congreso Nacional para su discusión. Pero en este momento para nosotros no es conveniente que se quiera mantener una posición rígida cuando hay problemas en el pueblo. No puede ser. Tenemos nosotros obligadamente que promover la paz, la tranquilidad, el diálogo entre los hondureños. La Alianza Patriótica, entonces los diputados van a pedir entonces que se eliminen estos decretos. Así es, en este momento ese es el consenso que hemos tenido con los de la bancada del Partido Liberal, porque consideramos que es lo prudente en este momento. Y además de eso hay que buscar otras formas de cómo mejorar lo que es la educación y la salud para nuestro pueblo. Pero debe ser bajo el consenso, bajo el diálogo, bajo la inspiración de que Honduras está primero y olvidándonos de los intereses partidarios o los intereses personales. Primero poner los intereses de la patria y los intereses del pueblo. En iguales términos se pronunció el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, para que se elimine del acta a ratificar los decretos en mención por atentar los mismos contra los derechos y garantías del pueblo hondureño. El tema ha sido analizar la situación que está pasando. Le informamos de las reuniones que hoy tuvimos con los colegios magisteriales, igualmente con el colegio médico, la posición que ellos tienen en seguir en las calles si el proyecto no es retirado. Les pedimos que si ellos podían darnos la autorización para pedir el diálogo, están abiertos al diálogo siempre y cuando se retire la ley. Lo hemos manifestado al presidente Oliva, mañana le estaremos pidiendo una cita. Sabemos que es un hombre abierto, un médico de profesión que también él ha
sido baluarte en estas conquistas y pensamos y sentimos pues que ese retiro del proyecto se va a dar. Confiamos en Dios, confiamos en la sabiduría y la madurez de todos los compañeros diputados para traer paz y tranquilidad a este país. De igual manera los gremios se han comprometido con la bancada del Partido Liberal que una vez retirada esta ley ellos participarían en la construcción de un nuevo proyecto de educación y salud que le pueda traer beneficios al pueblo hondureño. Vázquez y Segura esperan una respuesta positiva por parte del titular del Legislativo. Asimismo señalaron que continuarán dialogando con otras bancadas hasta lograr consenso y que se eliminen del acta los 2 decretos a ratificar. Esta noche el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, escribió en su cuenta de Twitter que el Congreso Nacional que él preside está abierto a escuchar cualquier propuesta proveniente de cualquier sector involucrado en el tema, encaminada a mejorar la ley de reestructuración y transformación del Sistema Nacional de Educación y Salud que se aprobó la semana pasada. El presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, a través de sus redes sociales solicitó a los diputados del Congreso que previo a la ratificación de las reformas al sector salud y educación, inicien un diálogo que sea incluyente y participativo para que cada sector pueda exponer sus ideas. Sánchez expresó lo anterior luego de las protestas que este lunes dejaron a muchas personas heridas y daños en la vía pública. Que el Congreso Nacional de la República, previo a la ratificación de dichos decretos, habrá un diálogo incluyente, participativo, donde todos los sectores puedan participar, donde cada quien pueda exponer cuáles son sus preocupaciones, que puedan escucharse, que puedan contestarse y sobre todo contribuir efectivamente a sacar algo que permita que 2 temas tan importantes como es el acceso a la educación y salud pública puedan llevarse adelante. Sánchez lamentó la desinformación surgida respecto a las reformas en salud y educación y exhortó nuevamente al diálogo para resolver las controversias. La noticia del día fue presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Posterior a una asamblea en San Pedro Sula, los docentes también se han manifestado una vez más en el Boulevard del Norte, a la altura de donde funcionaron las casetas de peaje. Igual ocurrió a inmediaciones del Puente La Democracia en El Progreso, como parte de las acciones emprendidas a nivel nacional ante el rechazo de la aprobación de los decretos de transformación en salud y educación. A diferencia de lo que se suscitó en la capital de la República, las protestas en la zona norte del país se prolongaron por varias horas, pero sin daños a la propiedad privada. Bueno, como ya saben ustedes, todo lo contrario ocurrió en la capital de la República. El resguardo que las fuerzas del orden establecieron desde tempranas horas de la mañana en los alrededores del Congreso Nacional no impidió que las protestas magisteriales de médicos, estudiantes y ciudadanos que iniciaron pacíficamente terminaran en un campo de batalla con incendios, disparos, piedras, toletazos y otra serie de disturbios en donde edificios como la alcaldía municipal, Hondutel y una farmacia, entre otros, fueran presa de las llamas y el caos. El primer edificio dañado fue la sede de la alcaldía municipal en el centro de la ciudad. Ingresaron por el techo y ventanas, rompieron vidrios y puertas, sacaron todo lo que encontraron a su paso, papeles, mesas y computadoras para posteriormente quemarlos, mientras que adentro ardían en llamas documentos históricos que quedaron reducidos a cenizas. Eduardo Zúñiga contó a Telenoticias que le tocó coordinar la salida de al menos 30 empleados que quedaron atrapados por un incendio en la parte baja de un edificio de call center de la alcaldía. No podíamos salir por el humo en las gradas, nos fuimos toda la terraza, no se podía, no podían abrir el portón principal. Tiramos la llave, se quebró desgraciadamente hasta que los bomberos y los policías lograron romper el portón y nos fueron a auxiliar arriba. Una farmacia que estaba en la misma estructura también fue presa de las llamas. No se pudo rescatar nada y las pérdidas son incalculables, informaron a Telenoticias. Al edificio ejecutivo y de catastro municipal le dañaron los vidrios de las ventanas. Al interior quemaron sillas, mesas y documentos. Pérdidas ahorita no podemos cuantificar la verdad, sino que va a ser ya una vez que terminemos de hacer el enfriamiento, un 100% que vendrá el personal de la
Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios, OXI, a hacer la evaluación y a platicar con los propietarios. Los protestantes lanzaron bombas molotov en el edificio de Hondutel en el barrio El Centro. Documentos administrativos fueron quemados y otros dañados. Aquí se maneja todo lo que es la documentación administrativa que corresponde a todo lo que el órgano legal administrativo y de manera jurídica se maneja, pues. 3 motocicletas, 2 de la alcaldía municipal y otra de una secretaría de Estado quedaron en cenizas. Fueron quemadas frente al Parque Valle. La jornada de protesta en el centro de Tegucigalpa obligó a las autoridades del Congreso Nacional a suspender la sesión legislativa programada para las 3 de la tarde. Los diputados serán convocados para dicha actividad en las próximas horas. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Durante la jornada de protesta de este lunes, cuando los agentes policiales dispersaban a los manifestantes, como se puede observar en el video, un hombre vestido de civil corre con un arma en la mano atrás de un pelotón policial. En la protesta, inmediaciones de un hospital privado, resultó herido con arma de fuego uno de los manifestantes, que se supone fue herido por el hombre que vemos en las imágenes y quien ya fue capturado por la policía. La Secretaría de Estado, en el despacho de seguridad en relación a los actos violentos registrados en las últimas 12 horas, dio a conocer que grupos de manifestantes desarrollaron una jornada de protestas violentas en las cuales se registraron daños a la integridad física de la ciudadanía, así como a la propiedad privada. En varios de estos hechos, individuos armados atacaron a los funcionarios policiales, donde resultaron lesionados. Uno de los puntos que más reporta incidencias es el centro de Tegucigalpa. Nuestros policías lo que hace al lanzar el gas lacrimógeno, lo que desea es dispersar la turba para no entrar en confrontación en ningún momento. Y como consecuencia de eso, cuadra más adelante, sucedió lo que sucedió en el otro edificio de la alcaldía municipal, que estaba pegado a la alcaldía municipal, y tuvimos que mandar fuerzas a ese lugar para poder controlar la situación. De hecho, nuestras unidades, la tanqueta de la Policía Nacional fue la que llegó primero, fue la que empezó a calmar el incendio. La Policía Nacional desmiente además la versión manejada por algunas cuentas en redes sociales que responsabilizan a esa institución de disparar contra manifestantes, asegurando que son contenidos tendenciosos destinados a dañar la imagen institucional. Las autoridades del Hospital Escuela informaron hoy sobre el estado de salud de 2 adultos y un menor heridos producto de la jornada de protesta en Tegucigalpa. Uno de ellos es José Humberto Duarte, de 54 años, que fue herido por arma de fuego en el centro de la ciudad. Recibió un impacto de bala, solamente con orificio de entrada, sin orificio de salida. No hubo lesión de órganos vitales y en este momento se le está dando un tratamiento conservador para hacer una expansión del pulmón y se le va a observar por 3 días. Otro de los heridos es el joven Armando Arias Flores, de 17 años, el cual perdió 2 dedos de su mano derecha al estallarle un artefacto que manipulaba cuando participaba en la protesta. Que presenta una lesión probablemente por un artefacto explosivo en la mano derecha, que va a perder 2 dedos de la misma, su dedo medio y su dedo anular, y tiene también comprometido posiblemente el dedo índice de la misma mano. La tercera persona fue identificada como Edgardo Estrada, de 39 años, quien ingresó de emergencia al hospital por una herida de arma blanca. Los heridos están con vigilancia médica. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa se solidarizó con los propietarios de los negocios que resultaron afectados por los disturbios que se han protagonizado este lunes. Yo creo que es un momento de dar nuestra solidaridad hacia los empresarios, no importa el tamaño del negocio que ellos tengan, que ha sido perjudicado por estas manifestaciones que han habido en el centro de Tegucigalpa. También es importante mencionar el daño que ha sufrido la propiedad pública, los edificios de la alcaldía municipal y de algunas otras organizaciones o instituciones públicas que han sufrido daños físicos en su infraestructura. Para evitar que las pérdidas y los cierres de negocios continúen incrementándose, Medina pidió al Ejecutivo, también al Legislativo, a los líderes de los movimientos sociales que se sienten a dialogar por el bien del país.
Uno de los efectos directos de las protestas en la capital fueron hospitales vacíos y escuelas cerradas. Algunos pacientes se quejaron porque sus citas fueron pospuestas. En tanto, los padres de familia guardaron silencio mientras sus hijos tomaban las instalaciones educativas. Mientras las calles de la capital lucían abarrotadas por la jornada de protestas que dieron inicio desde tempranas horas, otra era la historia para los pacientes como don Genaro, quien viajó 4 horas para llegar en busca de atención médica al hospital escuela y solo encontró pasillos vacíos, puertas cerradas y la reprogramación de su cita para un mes. Venimos de una aldea, fíjense que se gastan como unas 3 horas y tenemos que venir pagando, transporte desde allá. Y si los dicen que otra vez, otra vuelta, que volver acá a nosotros no nos resulta, pero ¿y qué vamos a hacer? Sin embargo, los médicos en las calles piden paciencia, asegurando que su lucha es a favor y no en contra del pueblo hondureño. ¿Quién es el que no ha comprado insumos? ¿Quién es el que no ha contratado personal para que atienda a los pacientes? ¿Quién tiene abandonado al pueblo? Es el gobierno. Nosotros no lo estamos dañando, nosotros estamos impidiendo que le causen un daño mayor con la privatización de la salud y de la educación. En el sector educativo la situación fue similar. Los portones cerrados impidieron el desarrollo de las clases en varios colegios capitalinos. Asimismo, las instalaciones de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y la Universidad Nacional amanecieron tomadas por los estudiantes, mientras la dirigencia magisterial es clara. Ellos permanecen en las calles hasta obtener respuestas favorables a sus peticiones. La pelota la tienen los diputados, es fácil. Retiren los decretos, suspendan las comisiones y volvemos a clase. Mientras tanto, los hospitales, los centros de salud y los 3 niveles del sistema educativo mantendremos las acciones. El panorama no es nada alentador, señala este sociólogo, quien indica que el actual orden de las cosas produce un efecto dominó que al final perjudica a los que requieren de los hospitales y centros de enseñanza públicos. Y no sabemos en qué puede parar esto si el gobierno no gobierna para la gente y no gobierna con una política más inclusiva, porque a la larga quien se ve afectada pues es la ciudadanía si no se aplican medidas orientadas a generar mayor bienestar en la población. Para este martes, tanto la dirigencia magisterial como de salud anuncian nuevas medidas de presión, con el propósito de frenar la ratificación de los decretos para la reestructuración y transformación de las Secretarías de Salud y Educación. El periodista Denis Andino y su camarógrafo José Oseguera de HCH fueron agredidos hoy en el centro de la capital. En este video se observa cómo varios hombres se acercan al periodista y comienzan a atacarlo. Por este hecho, el Colegio de Periodistas de Honduras se pronunció y solicitó el mecanismo de protección a favor de periodistas agredidos durante las protestas y que se levante una investigación de oficio por parte del Ministerio Público. La Universidad Autónoma anunció esta noche a través de un comunicado que se suspenden las actividades académicas, administrativas y de servicio mañana martes 30 de abril a nivel nacional hasta nuevo aviso. Asimismo, la máxima casa de estudios lamenta los deplorables y reprochables actos de violencia registrados este día en el centro de la ciudad capital. Ya que estamos hablando de educación, de problemas estructurales que tiene el país, justamente en materia de educación, países como Bangladesh, Yemen y Honduras son ejemplo de que sus sistemas educativos y el modelo económico no están preparando a los jóvenes para entrar al escenario de la economía digital, advirtió hoy aquí el ex viceministro de Educación y Físico Armando Uceda, al referirse a un diálogo entre el fundador de Facebook y un historiador y escritor israelí. Estos problemas son las políticas de fondo que deben resolver los estados, más allá de simples decretos, aseguran. ¡Regrésela, loco! Sin demeritar la problemática actual, el ex subsecretario de Educación Armando Uceda manda a poner atención a las conclusiones de una conversación entre el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y el historiador israelí Yuval Harari. Para el funcionario, ellos ponen como ejemplo a Bangladesh, Yemen y Honduras, que su sistema educativo y su modelo económico no están preparando a los jóvenes para entrar al escenario de la economía digital en el siglo XXI. Y aparece Honduras
en varias ocasiones mencionada como el ejemplo de un país cuya economía, cuyo modelo político, cuya llegada al internet, a las telecomunicaciones, cuyo sistema educativo la colocan como un país que no tiene nada que hacer en el siglo XXI. Nuestro sistema educativo, nuestro modelo económico no nos está preparando para eso. En similares términos se pronuncia este sociólogo que considera la fuerza laboral del país poco calificada con apenas 9 años de escolaridad, lo que amplía la brecha con países donde su población alcanza un nivel superior. Nuestra fuerza laboral es poco calificada. Estados Unidos no es que cierra totalmente las puertas a la migración, lo que pasa es que cuando compara la migración hondureña, donde tenemos 9 grados, con la migración de China y de otros países que tienen nivel universitario, la brecha es enorme. Entonces nuestra calidad de educación es tan precaria, tan baja, tan mediocre que no permite insertarse en ese proceso, ¿no? Se ha perdido demasiado tiempo, considera este economista del Foro Social de la Deuda Externa, para pensar en serio en el país. Tiene que haber un cambio de mentalidad, sin duda alguna, de los que buscan tener control político de la situación. Y volver a tener una visión de mediano y largo plazo, insistimos nosotros. Según estos sectores, el complejo panorama de exclusión y marginalización que enfrenta el país solo se revierte con seriedad en educación, en salud y sobre todo en la clase política. Seriedad en educación, seriedad en salud, para que nosotros podamos salir adelante, y seriedad en la clase política. Necesitamos una nueva generación de políticos, una nueva generación de élite política que tenga formación, que tenga capacidad de pensar los problemas del país, que tenga capacidad de proponer y que tenga capacidad de gestión democrática. Más que estar sumergido en un conflicto estéril, es el momento de salvar el país con una revolución en la educación y en la economía, concluyen los entrevistados. Más adelante aquí en el noticiero líder, vuelven a incendiar Petacón. Los detalles más adelante. En el Opinómetro Televicentro esta noche, comparte usted la solicitud de la Alianza Patriótica y el Partido Liberal para que se elimine del acta a ratificar los decretos referidos a salud y educación. 2 opciones, sí y no. Opine enviando sus mensajes al 5550. ¿Ve usted las opciones que tiene? Así ve no. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El secretario de Gobernación, el ingeniero Leonel Ayala, está en comunicación con Telenoticias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, licenciado Álvarez. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder comunicarme con su programa TN5. Fíjese que el día de hoy se ha legalizado un acto inescrupuloso de algún ciudadano que dio
a conocer un comunicado falso de que era suerte el día de mañana y que calzaba mi firma y el sello de la Secretaría de Gobernación. Quiero desmentir ese comunicado y quiero que el pueblo hondureño por su programa pues pueda darse cuenta que eso es una falsedad y que no hay nada por el estilo para el día de mañana, que todo debe ser debidamente operado normalmente y operativamente en el gobierno y en el sector privado. Muchísimas gracias, Fernando. El secretario de Gobernación, el ingeniero Leonel Ayala, también está en comunicación, el doctor Nelson Ávila, para referirse a un hecho específico que se suscitó hoy en el centro de la capital y que nosotros hemos calificado de un supuesto infiltrado en las protestas que hirió a un manifestante. Doctor Ávila. Muchísimas gracias. Gracias por dejarme comunicarme. El primer punto: no es un infiltrado. Abiertamente viene desde atrás, viene armado, pasa en medio, observe, de la policía y adelanta a la policía y va armado, lo tiene en la mano. Eso es un paramilitar, como los que ocurren en Honduras. Y lamentablemente estamos entrando en una fase de conflictividad que significa que la inteligencia y la razón deben primar sobre la sinrazón. Esta violencia es originada desde el Estado. Los médicos, los maestros han salido junto con el resto de la ciudadanía que les hemos apoyado, pero precisamente porque se trata de educación y salud, los dos sectores fundamentales, esenciales del pueblo. No solamente afecta al gremio de los maestros y de los doctores. Segundo punto: no afecta la imagen de la policía. La misma policía o ciertos policías son los que han dañado la imagen de su propia institución por represión, por vinculación con sectores de toda naturaleza, por apoyar una reelección ilegítima e inconstitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo simplemente reitero la necesidad de que en nuestro país entiendan también los diputados que ellos no deben generar mayor conflictividad que la que ya tenemos, si no lo van a lamentar. Y les adelanto, todos los miembros de este gobierno usurpador, se les aplicará la justicia en un futuro cercano. Bien, Nelson Ávila en comunicación con Telenoticias. Casi de forma simultánea a lo que sucedía en la capital, a unos 28 kilómetros de esta, específicamente entre los municipios de Lepaterica y Reitoca, en el proyecto hidroeléctrico Petacón, se vieron unas columnas de humo. En efecto, según información extraoficial, un grupo de pobladores que se oponen al proyecto incendiaron por segunda ocasión algunas secciones de este proyecto. Eso dice este representante de la Asociación Hondureña de Productores de Energía, que genera una mala imagen y ahuyenta la inversión. Están siendo afectados empleos directos, empleos indirectos. Podrían haber racionamientos en un futuro porque no se está contando con esta energía. Estamos hablando también de los mensajes que se le envían a la comunidad internacional, que invierten y cuando ya tienen la instalación y la maquinaria, pues sufre de daños a la propiedad privada. Se indicó que estos grupos afectan una inversión superior a los 50 millones de dólares y la generación de 500 empleos directos y más de 3,000 indirectos. Este día, miembros del STN se reunieron con las autoridades de la estatal para pedir una revisión de los contratos con los generadores de energía por considerar que han sido sobrevalorados. Pero los generadores siguen sosteniendo el discurso que ellos no son los responsables de los problemas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, sino la falta de políticas claras que han permitido que las pérdidas técnicas y no técnicas se hayan ido de control administrativo. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa, siempre un paso adelante. Los miembros del sindicato de la estatal eléctrica se reunieron hoy con las autoridades del ramo en demanda de la revisión y renegociación de los contratos energéticos, para ellos sobrevalorados. Eso como parte del rescate de la ENE y lo que sería una suscripción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los contratos son impagables, por lo tanto debe haber una renegociación
de esos contratos que están sobrevalorados, respetando la seguridad jurídica, pero también velando lo que establece la Constitución. Un Estado está sobre cualquier interés privado. Aguilar reitera que el problema radica en la generación de energía. El 70% del problema de energía de lo que golpea al pueblo hondureño está en generación. Son contratos de 18, 15, 14 centavos de dólar cuando el ENE lo vende a 4 centavos y el ENE genera, transmite, distribuye. O sea, estamos fuera de mercado pagando esos altos costos. Este representante de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica dice que el sector está anuente a la revisión de los contratos, pero no comparte que el problema radique en la generación de energía, sino en las deudas que tiene la institución. El problema está en las pérdidas. Se pueden revisar los costos de generación y nosotros estamos anuentes a que se puedan revisar, pero se van a dar cuenta que reducir los costos no van a solventar el problema que tiene la ENE, porque el déficit viene del tema de las pérdidas y también el tema de las deudas que ha venido obteniendo la ENE. La estatal eléctrica adeuda a los generadores de energía más de 10.000 millones de lempiras. 7 de estos corresponden a una factura energética pendiente de pago de 2018. El resto es lo que se debe en lo que va del año. La revisión de estos contratos, de toda la política y sobre todo la estructura legal es lo más imperante. No es ni siquiera revisar las pérdidas técnicas y no técnicas, y tampoco tal vez ni siquiera los fideicomisos que han terciarizado a la empresa estatal, sino lo real, los costos y la compra de energía. Además de la revisión de los contratos, se solicita un despacho económico que sea manejado por la estatal eléctrica y potenciar la iluminación en el país. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa, siempre un paso adelante. La Asociación Nacional de Industriales ANDI presentará ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado en contra del incremento al pago de impuestos de bienes inmuebles aplicado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Efectivamente presentamos un amparo ante la Corte Suprema, esperando que nos dé la razón. Se pide con suspensión del acto reclamado, o sea que la municipalidad no puede hacer efectivo este cobro. Mientras esto se aclara, lo resuelve judicialmente y pues vemos que si hay ley o no hay ley en el país. El empresario explicó que en el reglamento de la municipalidad se establece que el tema del aumento a los impuestos se aborda en los años que terminan en 0 y en 5, y que el presente año es 9, por lo tanto no se justifica el incremento sin la previa socialización con los capitalinos. Economía Hoy es presentada por Jugo de Naranja Sula. Está cheque. El presidente Hernández felicitó a los empresarios ligados al turismo y las fuerzas vivas de la ciudad de Tela Atlántida por los buenos resultados en el número de visitantes y derrama económica que se presentó en esta temporada alta. Lo que quería era aprovechar la emoción de los buenos números y que está fresca en la memoria qué es lo que podemos mejorar, pero ya prácticamente hemos hecho un trato. Nosotros vamos a empezar a invertir y a promover de la mano de ustedes, pero ocupa un plan. Porque lo que Yamil les decía nos ocurrió en Trujillo, nos ocurre en Gracias aunque no tengamos playa. Nos ocurre en todo lugar cuando se satura y somos víctimas de nuestro propio éxito en la promoción. En la Semana Santa, la ocupación hotelera en Tela y zonas aledañas fue del 100%. Se generaron hasta 300 empleos adicionales y por primera vez salieron de este lugar 7 viajes diarios del ferry a Islas de la Bahía. La apuesta ahora, dicen, es atraer números mayores y sobre todo atraer al turismo internacional. Economía Hoy fue presentada por Jugo de Naranja Sula. Está cheque. En nuestra nota positiva le contamos cómo desde el Valle de los Mayas en Copán, esa región se prepara para conquistar a partir de junio el mercado europeo con el exquisito chocolate copaneco, que por ahora ha conquistado el mercado estadounidense. René Rojas con la historia.
La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Para la cultura maya, el cacao era uno de los productos más preciados. En el Valle de la Venta, en la entrada de Copán, fue habitado por nuestros antepasados. Y en la actualidad se cultivan 1.300 hectáreas del grano. Y la materia prima son exportados. Cacao ya hemos estado exportando desde el 2015, que fue cuando la mayoría de fincas que se plantaron entre el año 2010, 11, han iniciado su producción. Pero la visión va más allá. Por parte de los copanecos, a partir de junio de este año, exportarán chocolate en barra, que ellos mismos la procesan en una planta industrial. Para el mercado internacional, a mediados de este año, nosotros esperamos ya estar exportando un producto final donde va a ir el sabor de Honduras. En los Países Bajos, en Holanda, ya hay una cadena de supermercados que está interesado en consumir nuestros chocolates. El chocolate es el renacimiento de los mayas y demuestra al mundo que los copanecos también cultivan, procesan y tecnifican los productos. René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Entérese más adelante a qué obedecen los cambios en la directiva del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata PIN. Antes, con el apoyo de la Fundación Televicentro, la reconocida conferencista internacional Adriana Macías llegará a Honduras a impartir una charla magistral de crecimiento personal. Macías es reconocida gracias a su tenacidad, ya que pese a no tener brazos, da con sus mensajes testimonio de esperanza. Organizar hasta el día de hoy. Con el patrocinio de Fundación Televicentro se desarrollará este 9 de mayo la gran conferencia En los brazos de mamá. La conferencista y escritora internacional Adriana Macías inspirará con su ejemplo a los asistentes. A esta mujer que nos va a inspirar con su ejemplo de vida, porque de nuevo vuelvo a repetir, nació sin brazos y hoy por hoy es escritora, es abogada y está dando conferencias precisamente ayudando a las personas a poder salir de a veces esas limitantes mentales, esos obstáculos que nosotros mismos nos ponemos en nuestra mente. Un mensaje positivo, así como de autoestima que anime a los hondureños a conquistar sueños, son algunos de los objetivos de esta conferencia. Así que estamos muy contentos con la Fundación Televicentro por esos espacios que han permitido, ¿verdad? Y que nos permiten dar a conocer a todo el pueblo este tipo de historias que tanto nosotros necesitamos. La conferencia se impartirá en el Gimnasio Polideportivo de Unitec en San Pedro Sula a las 6 de la tarde del próximo 9 de mayo. El nivel de las represas es presentado por Corporación Flores y su nueva RAV4 2020. El nivel de las represas fue presentado por Corporación Flores y su nueva RAV4 2020. En el opinómetro Televicentro de esta noche comparte usted la solicitud de la Alianza Patriótica y el Partido Liberal para que se elimine del acta a ratificar los decretos referidos a salud y educación. Tiene dos opciones, así, B, no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio de los combustibles es presentado por Farmacia Simán, el servicio a domicilio más rápido.
El precio de los combustibles fue presentado por Farmacia Simán, el servicio a domicilio más rápido. Está en comunicación con Telenoticias el oficial de comunicación de la Policía Municipal del Distrito Central, Josué Esperanza, para referirse a uno de los videos más controvertidos de este día. La persona que le disparó, que vemos en pantalla, a uno de los manifestantes. ¿Cuál es la información que tiene la municipalidad sobre este hecho de hoy en la manifestación? Señor Josué Esperanza, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Renato Álvarez, y antemano muchas gracias por darme la oportunidad de poder manifestarme sobre este tema. Primero, como autoridades municipales, lamentar todo este tipo de acciones que han suscitado en el centro de la ciudad, que no solo han dejado daños materiales, sino que también daños humanos a muchas personas que transitaban por la zona. En efecto, quiero referirme más que todo por la persona que se maneja en las redes sociales, que han estado tratando de involucrar como infiltrado. Quiero aclararle a la opinión pública de manera responsable y contundente que él es un agente de la Policía Municipal que se sumó a las actividades de protección a los edificios que se encontraban en el centro de la ciudad y sobre todo a resguardar la vida de las personas o los empleados de la alcaldía que en ese momento estaban en los edificios. Pues lastimosamente solo él sabrá los motivos por cuál él desfundó su arma. Queremos también darle a conocer a la ciudadanía que él ya se presentó de manera voluntaria, porque estoy viendo que en los medios de comunicación hacen saber que fue capturado. Él en ningún momento ha sido capturado. Él se presentó de manera voluntaria y el nombre es Jairo Alberto Flores López, licenciado Renato Álvarez. Jairo Alberto Flores López. Flores López. Sí, es miembro de la Policía Municipal. Es correcto, él se sumó a las actividades que se estaban suscitando en ese momento y debido a la alerta roja que teníamos en los edificios adyacentes al centro histórico, Renato, son hechos que nosotros como autoridades municipales lamentamos. Nosotros como funcionarios policiales por parte de la Policía Municipal, quiero aclarar que la Policía Municipal no es facultad el desalojo a este tipo de acciones. Las funciones de la Policía Municipal que recaen directamente a la protección del ornato público de la ciudad, a la protección a los edificios públicos que la Alcaldía Municipal posee. En el cumplimiento de estas funciones, pues lastimosamente el compañero de la Policía Municipal hizo uso de esta arma, ya está en poder de la Dirección Policial de Investigaciones. Él ya se presentó de manera voluntaria, el arma que él portaba en ese momento ya fue embalada por parte de la Policía Nacional. Estamos al pendiente de las decisiones que tome o las acciones que se hagan de manera legal, licenciado. Hay otra persona que se ha visto portaba otra arma. ¿Es de la Policía Municipal o ustedes solo confirman que el único que portaba arma era Jairo Alberto Flores López? Solo Jairo Alberto Flores López, que es el que más se identifica, licenciado. El compañero inmediatamente aceptó su error y de manera voluntaria se hizo presente a la base de la Policía Municipal, en donde inmediatamente hicimos las coordinaciones con la Dirección Policial de Investigaciones para que rindiera la declaración correspondiente. El compañero actualmente está detenido por este delito. Será las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio Público, a través de sus operadores de justicia, el poder verificar si el compañero en efecto logró herir a algún ciudadano. Únicamente él se presentó por lo que hizo él en el momento, que es sacar su arma de reglamento. En este momento estamos en espera de las investigaciones y a través de las cámaras de vigilancia que en este momento fueron grabadas por parte del 911 para poder hacer así la defensa correspondiente hacia el compañero de la Policía Municipal. Muchas gracias, Josué Esperanza, oficial de información de la Policía Municipal, por la información ofrecida. Buenas noches. Jairo Alberto Flores López es el policía municipal que, según Josué Esperanza, disparó contra un manifestante y que se ha entregado a la Dirección Policial de Investigación. Vamos a retornar en unos minutos con las razones para la sustitución del presidente del Partido Innovación y Unidad PI. En otras palabras, vamos a la pausa comercial. Notas de Pasillo es presentado.
El precio del café es presentado por Banrural. Banrural es de todos. Ahorra en Banrural. El precio del café fue presentado por Banrural. Banrural es de todos. Ahorra en Banrural. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. En 1901 nació Hirohito, un emperador de Japón que llegó al trono luego de la muerte de su padre Yoshihito. Durante los comienzos de su reinado, intentó hacerle frente al poder militar japonés, que pretendía eliminar el gobierno y establecer una dictadura. Ante su fracaso, el ejército tomó el control de la política, llevando a Japón a convertirse en una de las potencias del eje de la Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. ¿Cuál? El pastor Alberto Solórzano, que forma parte de la comisión nombrada por el presidente para ayudar a la transformación del sector educación, escribe en su cuenta de Twitter en este momento: no es momento para ratificar decretos aprobados en salud y educación. Es momento para acercar partes, dialogar y generar los acuerdos necesarios. Están viendo en pantalla ustedes el mensaje del pastor Alberto Solórzano. No es momento para ratificar decretos aprobados en salud y educación. Es momento para acercar partes, dialogar y generar los acuerdos necesarios. En otra noticia, el fin de semana el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata PINU dio un giro en su conducción al elegir nuevas autoridades partidarias y retomar el camino de la doctrina socialdemócrata, alejada del radicalismo ideológico, opinan sus autoridades. El Partido Innovación y Unidad PINU da un giro en la conducción de esta institución política con la elección de un nuevo presidente y una nueva propuesta. Porque no podemos ser un partido solo de redes sociales, no podemos ser un partido solo de medios de comunicación, de salir en la prensa. Tenemos que ser un partido militante, activo y de mucha participación a nivel de base. Creo que esa es una cosa que ha faltado. La presidencia de la Junta Directiva Central ahora queda en manos de José León Aguilar, que sustituye a Guillermo Valle. Un giro en el tono del discurso de esta institución política y el retorno a sus principios doctrinarios. El Pino tenía puesto un vestido que no le cabía. Un vestido de ultra de izquierda que no le cabía a la derecha, que es realmente el Pino. ¿Es conservador? Un partido conservador, sí. Y vuelve a su realidad. Quizá ese fue el punto que detonó a lo interno del Pino, que ahora le apuesta a sus principios socialdemócratas sin caer en la conducción personal y en el radicalismo ideológico, y en caso de llegar a una nueva alianza política, esta será con partidos afines a su ideología. Se aprobó incluso en esa asamblea hacer alianzas si estas son pertinentes. Alianzas se van a hacer con grupos o partidos idóneos a nuestra ideología. Fuera, están gritando a esta hora. Esto fue aquí en la Asamblea del Pino de última hora. Y es que en la Asamblea del Pino también hubo reclamos, protestas y recomendaciones a quienes mueven los hilos de esta institución política. La membresía de nuestro partido, la militancia reciente de que no se ha trabajado, y eso es correcto, a lo interno del partido, fortaleciendo las estructuras, y yo creo que ese es el mayor y principal compromiso que quedó. Lo que sí queda claro es que hay un cambio de discurso a la cabeza de esta institución política con un nuevo presidente, más ponderado y conciliador. Ulises Aguirre, Telenoticias. Y un Twitter del presidente Hernández, emitido hace algunos minutos, dice lo siguiente: los hondureños sabemos que nuestro pueblo merece una verdadera educación de calidad y mejor atención en el sistema de salud. Todos y cada uno podemos tener nuestra propia visión de cómo lograrlo, pero ante las dudas, el diálogo amplio y sincero es el mejor camino.
Entiendo, salvo mejores opiniones, que el presidente Hernández está con la línea de retirar esos decretos aprobados en el Congreso Nacional y prima el diálogo amplio y sincero antes de la ratificación del acta. Repito este Twitter del presidente de la República: los hondureños sabemos que nuestro pueblo merece una verdadera educación de calidad y mejor atención en el sistema de salud. Todos y cada uno podemos tener nuestra propia visión de cómo lograrlo, pero ante las dudas, el diálogo amplio y sincero es el mejor camino. Entiendo que nos está diciendo que antes de ratificarlo, antes de sancionarlo o que se publique, hay que dialogar. No puedo atreverme a decir que está en la línea de Alianza Patriótica y el Partido Liberal, que han pedido eliminar ese decreto, esos dos decretos de educación y salud, dialogar, consensuar y luego, cuando haya consensos, introducir de nuevo esas iniciativas al Congreso Nacional de la República. Pero esta frase, pero ante las dudas, el diálogo amplio y sincero es el mejor camino. El presidente Hernández, con este Twitter, digo, es una interpretación muy personal, digo que nos está diciendo que es del pensamiento para retirar esos dos decretos. Falta la ratificación del acta, donde se contemplan precisamente la aprobación de esos decretos. Mientras no se cumpla ese paso legislativo, no hay decreto. Y eso es lo que está solicitando también algunas bancadas, la bancada del Partido Liberal y el Partido Alianza Patriótica. Y además ha escrito también en su cuenta de Twitter el presidente del Congreso Nacional que está dispuesto a recibir cualquier propuesta, a analizar cualquier propuesta de los protagonistas de este tema que hoy ha provocado problemas en la capital de la República, porque los maestros y los médicos se oponen al mismo argumento que arrastraría despidos masivos. En nuestras notas de pasillo, Ana Rivera nos cuenta que mientras unos sueñan con quitar el PAC a Marlene Alvarenga, esta se da la gran vida en el río Cangrejal. Pero a quien le sacaron un chusco fue al diputado Pepsi, al tiempo que el Papa Francisco la carga contra los chismosos. Notas de Pasillo es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía, con su Barilux 3.0. Quien todavía sigue disfrutando de las bellezas del país es Marlene Alvarenga, la mujer que sigue llevando las riendas del peleado PAC. Y mientras el pelón Padilla piensa cómo recuperar el partido, ella mejor se sumerge y posa en las aguas del río Cangrejal, en La Ceiba, junto a su amorcito Rubencito. Y si no me cree, aquí están apapachados, dándose piquitos y todo el amorcito. Ay, Marlencita, nadie se lo va a quitar. El PAC puede esperar. De las muestras de cariño pasamos a los abucheos y gritos que le dieron al pobre diputado Pepsi de Libre Fabricio Sandoval en una asamblea magisterial, que mientras el parlamentario daba su discurso como todo político, los maestros comenzaron a gritarle porque estaba politizada la papada. La molestia de los profesores fue tanta que vino uno y no aguantó casaca y le quitó el micrófono, mire. Óigame, y es que estos diputados andan sueltos, sí, pero de la boca. Resulta que Yuri Sabas, diputado del partido Rojo Blanco Rojo, se las tira de cazador marino porque dice que hay que perseguir a los tiburones y no a las sardinitas, las de corrupción. Por eso dice, apoya que apruebe la ley de colaboración eficaz. Empezó cacería de brujas y un enorme show. Y no podemos abrir una ventana donde el tiburón entrega la sardina y salga libre. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado. Quien definitivamente nos sorprendió fue el Papa Francisco, ya que le jaló las orejas a un grupo de peluqueros y esteticistas durante una audiencia en el Vaticano. Su santidad no tuvo piedad y les dijo en su cara de todo. Les dijo que los chismosos y chismosas son gente mala, que la lengua es como un cuchillo. Ay, 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 esa pedradota sí que les ha de haber dolido. Evitando di cedere alla tentazione del chiacchiericcio, che facilmente si insinua anche nel vostro contesto lavorativo. Espere,
próximas Notas de Pasillo. Notas de Pasillo fue presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía con su Barilux 3.0. Bueno, el presidente Hernández está escribiendo otro Twitter. Ya leímos el de los hondureños. Sabemos que nuestro pueblo merece una verdadera educación de calidad y mejor atención en el sistema de salud. Todos y cada uno podemos tener nuestra propia visión de cómo lograrlo, pero ante las dudas, el diálogo amplio y sincero es el mejor camino. Hemos interpretado que está diciendo que se van a retirar estos 2 decretos a los que les hace falta en el proceso legislativo la ratificación del acta y que se primará el diálogo inclusive con los sectores, el diálogo inclusivo con los sectores que están en contra de estos 2 decretos. Ha escrito otro mensaje, lo dije en el mes de enero de 2018 y lo repito hoy, quiero hacer un llamado para que entendamos que las diferencias políticas nunca se pueden justificar con la violencia, con la destrucción de la propiedad. Eso es dañino hasta para los mismos violentos. Y segundo, no es justo que nuestra población esté atemorizada, no es justo dañar la imagen del país. En ninguna parte del mundo esa actitud ha sido de beneficio. No es justo que nuestra población esté atemorizada. No es justo dañar la imagen del país. En ninguna parte del mundo esa actitud ha sido de beneficio. Solo quiero que me confirmen si... Estos son los 2. No hay más mensajes del gobernante. Pero la noticia aquí es que el presidente decide primar el diálogo con los médicos y con los maestros. El gobernante hondureño decide primar el diálogo con los maestros y con los médicos. Asumimos que está diciendo que también en el Ejecutivo están con la idea de retirar los 2 decretos antes que estos sean ratificados en el acta. En otra información, en el mundo en TN5, Raquel Romero nos cuenta que después de procesar más de 100 millones de papeletas electorales, más de 270 empleados murieron por fatiga en la India, mientras el Partido Socialista Obrero Español se llevó la victoria en las elecciones generales celebradas en España el pasado domingo y el líder del Estado Islámico reaparece y amenaza con intensificar su lucha contra los cristianos. Con publicación del New York Times, exdirectora de Medicina Forense fortalece su teoría en relación al crimen de exagente de la ATIC en Santa Rosa de Copán. Antes, un gran proyecto llegará a la pantalla grande con la película de Rambo de León, un proyecto cinematográfico en el que Televicentro y Emisoras Unidas se involucran como muestra de su apoyo al arte nacional. Desde su nacimiento. Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, apoyando el arte nacional, están presentes en el lanzamiento del proyecto de la primera película hondureña inspirada en la vida de un futbolista, su protagonista Julio César de León. Para nosotros nos enorgullece trabajar con gente tan motivada y tan creativa y agradecemos mucho su confianza. Nos encanta estar involucrados en estos proyectos y junto a nuestro departamento de deportes vamos a apoyarlos con algunas sorpresitas que se van a ir diciendo poco a poco, pero para nosotros como televisora hondureña y Emisoras Unidas es una prioridad apoyar el talento hondureño y apoyar el cine hondureño, y una vez más esta es nuestra manera de regresarles esa confianza a los cineastas y a sus productores, porque la verdad creemos mucho en su talento, creemos mucho en sus historias y queremos verlas crecer y en el mundo. Rambo de León, la película, es un proyecto que mostrará los inicios de la carrera y vida de Julio César de León. Desde los pies descalzos a ponerse los tacos más caros, ponete a pensar. O sea, solo ahí deducí de cómo se va a pasar la historia. Desde entrenar en una cancha de polvo a tocar el estadio Sao Paulo de Maradona. El objetivo de llevar esta historia a la pantalla grande es motivar a jóvenes y adultos a no desistir en la lucha de sus sueños. Bueno, en la película de Rambo pues viene comedia, viene acción, una historia de perseverancia. Si nos preguntan qué se refleja en Rambo León, perseverancia y la lucha por los sueños. Se espera que este proyecto esté finalizado en febrero del año 2020. La publicación del New York Times acerca de la muerte de la ex jefa
regional de la ATIC, Cherry Yubisa Mencía, indica que el caso no ha desaparecido de la escena mediática, afirma la exdirectora de Medicina Forense Yulisa Villanueva, quien exhorta a presentar las evidencias que implican presuntamente a su novio, otro oficial de la ATIC. En tanto, el primo de la joven asesinada llama al Ministerio Público a no olvidar y ofrecer justicia. El silencio doloso del equipo de investigación a cargo de las tareas indagatorias sobre el asesinato de la ex coordinadora de la ATIC en Copán, Cheryl Yubisa Hernández Mancía, llama la atención del New York Times, que destaca la impunidad del caso y el traslado del sospechoso Wilfredo García a un cargo administrativo del Ministerio Público. El 11 de junio cumple un año y que no se haga nada, que se evite y que nos den la píldora del olvido, significa que este caso va a quedar en impunidad, como muchos casos. El equipo multidisciplinario que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida conformó el 4 de julio de 2018 prometió objetividad y profesionalismo en la investigación, pero casi 10 meses después no hay respuestas y más bien sustentan la tesis del suicidio, generando incertidumbre y angustia en la familia de Cheryl Yubisa. Tenemos temor, porque a ver quién estará atrás del caso de Cheryl. Sí, nosotros teníamos sospechas de este tipo ya, Wilfredo García, que uno como familia se siente que alguien estaba cerca ahí. La exdirectora forense rechaza la tesis del suicidio, opinión que basa en el estudio de la escena del crimen, el resultado de la autopsia y de otras diligencias científicas que determinan un homicidio, seguido de la modificación de la escena. Cuando la misma agencia técnica, por instrucciones del mismo director hacia la fiscal, le dice que no van a incluir una agencia distinta como la DPI, por ejemplo, en la investigación. Desde ahí la investigación perdió para mí total objetividad y ahí no hay nada más que un ocultamiento de una verdad. La agente Hernández Mancía fue hallada muerta en su apartamento de Santa Rosa de Copán el 11 de junio de 2018. La autopsia reveló lesiones, signos de asfixia y dudas sobre la versión del suicidio, por lo que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida conformó un equipo multidisciplinario que, lejos de agilizar la investigación, la mantiene engavetada. Ante la existencia de dos agencias de investigación o dos oficinas de investigación, pues lo correcto, ¿verdad?, sería una complementariedad o, en este caso, ¿verdad?, que por un conflicto de intereses que puede existir en la ATIC, porque uno de los sospechosos es uno de sus empleados, la investigación podría pasar a la DPI. Las oficinas de Relaciones Públicas del Ministerio Público y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal dijeron que el caso está activo y que la investigación está en curso. Lunes sangriento en el país, 2 hombres muertos y una mujer herida. Fue el saldo de una balacera frente a una cantina en el barrio La Guardia, a una cuadra de las instalaciones de la Jefatura Noroccidental de la Policía en San Pedro Sula. Una de las víctimas fue identificada como Gustavo Adolfo Núñez, supuesto distribuidor de drogas, y el otro como propietario de la cantina, conocido como El Negro. Según versión de testigos, hombres en motocicleta llegaron y les dispararon sin mediar palabra. Una pareja fue atacada a tiros la noche de este lunes en la zona norte de Honduras. El hecho violento se registró en una gasolinera de Puerto Cortés cuando la pareja se encontraba llenando el tanque del vehículo doble cabina color blanco en el que se transportaban, y desconocidos llegaron hasta el lugar y sin mediar palabra les dispararon. Trasciende que el hombre muerto en la escena era prestamista en el sector de Corinto y que recientemente había llegado a Estados Unidos. La mujer, identificada como Alondra Mejía, tenía una edad entre 20 a 25 años y fue auxiliada por unos pobladores, pero murió en la emergencia del hospital de área de Puerto Cortés. Mientras tanto, en otro hecho violento en San Pedro Sula, el propietario de la carnicería Santa Bárbara fue acribillado al interior de su vehículo cuando transitaba sobre el puente del Molino en el Boulevard del Norte. La víctima fue identificada como Saúl Cardona, quien fue interceptado por un vehículo que le cortó el paso mientras desde una motocicleta le disparaban. 5 muertos en las últimas horas en
el noroccidente. Momento, el secretario de Educación, el ingeniero Arnaldo Hueso, está en comunicación con Telenoticias. Buenas noches, ministro. Muy buenas noches, Renato. Un saludo a ti, al staff y a todo el pueblo hondureño, principalmente al cuerpo de docentes y alumnado a nivel nacional. Aprovecho estos breves segundos, Renato, para anunciar de que el día de mañana, en el área de Tegucigalpa, vamos a suspender las clases en todos los centros de estudio, en todos los niveles. El día de mañana, Renato, suspendemos las clases en Tegucigalpa en todos los niveles, solamente por el día de mañana en Tegucigalpa. Aprecio mucho el espacio, Renato, y esto lo hacemos como una medida de prevención para cuidar a los educandos, a las niñas, los niños, los jóvenes, por cualquier situación de violencia que se pueda presentar y bueno, pueden estar resguardados en sus casas. Ministro, solo para terminar, porque ya nos estamos pasando de la hora del noticiero, en sus mensajes en Twitter el presidente ha dado a entender que se va a primar el diálogo amplio y sincero. Hemos interpretado que el presidente esté de acuerdo con que se retiren esos 2 decretos a los que le falta la ratificación del acta. Renato, el presidente y todo el equipo de ministros hemos estado permanente abiertos al diálogo. Un ejemplo del plan estratégico del sector educación que recientemente, ahora en abril, fue aprobado, que tiene una vigencia hasta el 2030, es producto de un proceso amplio y participativo. Nosotros estamos listos y abiertos a escuchar, así como con estos decretos también, Renato, escuchamos y actuamos, eliminamos el primer decreto, eliminamos todo lo relacionado al personal, dividimos en 2 dictámenes separados, así como lo solicitaron. Estamos listos para el diálogo, Renato, y así como el presidente Hernández lo menciona, cada quien tiene su propio criterio y ante las dudas, mejor aclararlas, sentarnos y conversar. En otras palabras, señor ministro, no se va a ratificar, bueno, aunque esto le corresponde al legislativo, pero el presidente del Congreso dijo que está anuente a cualquier propuesta, no se van a ratificar esos decretos, se van a retirar, se va a primar el diálogo y luego con el consenso se van de nuevo a presentar las iniciativas para los mismos. Renato, ya esa es una disposición del soberano Congreso Nacional. En nuestro caso, nosotros, como lo menciona el señor presidente, estamos abiertos al diálogo, escuchar, sentarnos, conversar, como siempre lo hemos estado. Tenemos 5 mesas técnicas instaladas desde hace 2 meses con los gremios y otros actores y estamos trabajando y avanzando muy bien en ese sentido. Ya lo del Congreso Nacional, Renato, pues ya no es competencia de tu servidor y bueno, esperamos todo avance. Muchas gracias al ministro de Educación. El presidente ha dicho hoy, todos y cada uno podemos tener nuestra propia visión de cómo lograr la transformación en salud y educación, pero ante las dudas, el diálogo amplio y sincero es el mejor camino. O sea que, antes de ratificar y de seguir todo el proceso legislativo y que ya establece la ley para que se conviertan justamente en leyes estos 2 decretos, el presidente dice mejor, antes de eso, dialoguemos, con lo que prácticamente estos decretos no se ratificarán. Las condiciones del tiempo para este martes. El estado del tiempo es presentado por arrecifetours.com. Viaja con Arrecife Tours, expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Las últimas 24 horas pues nos ilustra el mapa de la NASA la cantidad de focos de calor en nuestro territorio. En todos los puntos del país hemos tenido presencia de focos de calor, incendios forestales. A esto le agregamos la cantidad de polvo del Sahara que cae pues por toneladas al Atlántico y es acarreada sobre el Caribe y llega a Centroamérica. Esta alta contaminación lógicamente repercute en la salud de todos nosotros los seres humanos. De hecho, se ha realizado recientemente un foro internacional
Internacional de Medicina Interna. 19 países han comparecido en ese foro, incluyendo Honduras, y pues han determinado exigir pues en cada uno de sus países bajar esos niveles de contaminación que se dan por doquier lastimosamente. Y bueno, en la parte meteorológica, corrientes de bajo nivel están circulando en nuestro territorio y para esta próxima jornada pues continuarán esos vientos no tan acelerados, 9 kilómetros por hora sobre nuestro país, y hacia la tarde pues una línea de inestabilidad estará afectando El Salvador, Guatemala y la parte occidental de nuestro territorio. La consecuencia será que al final de la tarde algunos chubascos deben reportarse en departamentos como Copán, Santa Bárbara, un poco de Cortés, Ocotepeque y los departamentos de Atlántida y también Lloro y el norte del departamento de Olancho. Las temperaturas bien elevadas, todas en horas de mayor insolación, y el oleaje solamente en mar adentro hay que pues tener alguna precaución, principalmente en el Pacífico. En el litoral Caribe las condiciones muy estables. Feliz noche, lo espero con más en TN5 Matutino. Hasta entonces. El estado del tiempo fue presentado por arrecifetours.com. Viaja con Arrecife Tours, expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Madre de menor abusada sexualmente dice que la dignidad de su hija no es negociable, que padres de victimarios han querido comprarla y pide a la Fiscalía no dejar impune el caso. Así ven en Educación a Honduras el fundador de Facebook y un historiador israelí, revela Armando Uceda, cuyo sistema educativo la colocan como un país que no tiene nada que hacer en el siglo XXI. Congreso suspende sesión para ratificar polémicas reformas a salud y educación que movilizaron 16 departamentos y en la capital dejaron daños en medio de la incertidumbre. El opinómetro Televicentro de esta noche preguntó: ¿comparte usted la solicitud de la Alianza Patriótica y el Partido Liberal para que se elimine del acta a ratificar los decretos referidos a salud y educación? Usted tenía dos opciones, sí y no. Y estos son los resultados del opinómetro Televicentro. 63% por el sí, 37% por el no. Nos despedimos con las 5 de TN5. A todos, muchas gracias, buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Claro, Claro que sí. Universidad Nacional Autónoma anuncia suspensión de clases y actividades administrativas por protestas. Alianza Patriótica no ratificará reformas a salud y educación y pedirá junto a los liberales su derogación inmediata. Andi anuncia amparo contra ilegal cobro de impuestos sobre bienes inmuebles, ya que viola la Constitución. Al menos 5 personas fueron asesinadas esta noche en la zona norte del país, en Puerto Cortés y en San Pedro Sula. Ciudadano que andaba armado en protestas era integrante de la Policía Municipal y se entrega a las autoridades, aseguran sus jefes. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Claro, Claro que sí.